todos, bienvenidos a mi canal. Hoy lo que vamos a ver es cómo pasarnos con la estrella dorada, la estrella de oro, todas las misiones que tenemos en la modalidad de duelo. Esta modalidad de duelo consiste en 30 misiones en las que tenemos que derrotar a un ejército y nos dan una determinada cantidad de oro. Entonces la verdad es que esta modalidad me ha sorprendido bastante porque juega mucho con las sinergias y es importante conocer qué hace cada una de las unidades. Entonces, como la primera pantalla ha sido muy sencilla, vamos directamente con la segunda. Y bueno, en este caso lo que tenemos es esta unidad, Voodoo, a la que tenemos que derrotar. En este caso es una pantalla fácil porque lo más útil es comprar las gárgolas, que por la mínima cantidad de oro podemos derrotar a estas unidades. Lo importante de las criaturas de Voodoo es que se van curando unas a otras, entonces al principio son más difíciles de matar porque se van curando entre ellas, pero según vas matando algunas de estas unidades van cayendo. La siguiente pantalla que tenemos es contra alabarderos. En este caso las furias, o lo que conoceríamos como arpías, serían las mejores, ¿vale? Calidad-precio con el dinero que nos dan. Y bueno, también la pantalla es sencilla. Las arpías son bastante buenas cuando tenemos que pasar la primera línea enemiga y tenemos que atacar a unidades como arqueros, ¿de acuerdo? Pero en este caso es unidades melee y es algo sencillo de pasar. Así que bueno, ya lo vemos. La siguiente pantalla nos enfrentamos a los zombies y a los esqueletos. En esta pantalla es importante usar los gusanos porque tienen absorción de vida, ¿de acuerdo? Es también una pantalla sencilla, aquí no encontraremos ningún problema a la hora de pasarlo y la verdad es que no había ninguna complejidad con ello. Las unidades, los lagartos estos más pequeñitos son unidades a distancia, son lagartos arqueros y bueno, pues con los succionadores van haciendo de muro, que con el oro que nos dan son lo suficientemente fuertes para frenar un poquito a los esqueletos, y aunque van cayendo y los esqueletos se van acercando, las unidades arqueras van retrocediendo lo suficiente para que no lleguen a ellas, incluso dan un poquito de retroceso a estos esqueletos, así que bueno, también pantalla difícil, por ahora sencillo. Vale, nos acercamos a arqueros. Estos centauros son unidades a melee, pero son unidades a distancia, pero que no reciben daño a melee, por lo que no tienen esa desventaja que cualquier otro arquero tendría contra unidades a melee. Pero bueno, también es pantalla sencilla. En este caso las gárgolas es la unidad más útil. Con el oro que resta se puede comprar algún Grenly que hace ataque a distancia, pero es también batalla sencilla. En muchas ocasiones doy órdenes al principio de la batalla, pero creo que no es necesario. Realmente lo que me he dado cuenta a raíz de que he ido jugando en las pantallas de duelo es que la composición tiene que ser buena y solo en ciertas ocasiones realmente hay que mandar alguna orden. Sí que es verdad que a veces te pueden entrar por los flancos y conviene dar orden, pero al principio realmente no sería del todo necesario. Y ahí está, hemos visto cómo la última gárgola cogía al enemigo. Vale, la siguiente pantalla nos encontramos con esta especie de ballena andante, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí también es una pantalla en la que yo creo que en un par de intentos lo podemos conseguir, si no reclutamos todas las gárgolas de inicio, pero también es una pantalla sencilla. Una de las cosas a tener en cuenta en esta versión 0.98 es que han incluido este botón arriba a la izquierda para aumentar la velocidad de la batalla. La verdad es que es bastante útil, aunque yo ya he acelerado el vídeo para que nos sea más rápido. Existe este botón y la verdad es que acelera bastante la batalla por sí solo. Así que está bastante guay. Y ahí el golpe de gracia con la gárgola levantando a la ballena con pies. Vale, empezamos una serie de pantallas en la que, bueno, estas ya todavía siguen siendo sencillas, con pocos intentos yo creo que la podemos conseguir, pero ya nos vamos acercando a alguna de estas pantallas que no queda tan claro. Aunque parezca aquí un poco extraño, resulta que estos gusanos que van succionando vida son lo suficientemente fuertes para matar a las unidades a melee que tiene, como los voodoos y las arpías. Incluso da lo mismo que los centauros sigan ahí, son pocos, aunque nos vayan dando a distancia, realmente
directamente se los comen con patatas, no tienen oportunidad ninguna. Y vale, ahora nos enfrentamos con los sims, los diablillos estos, unidades melee a distancia y los elementos aéreos, ¿vale? Aquí tenemos que tener un poco unidades de todo tipo. Los esqueletos nos vienen bien porque son muy baratos, ¿de acuerdo? Usar zombies con comparativa con esqueletos no ganaríamos mucho, yo creo. Y con esqueletos estas pantallas siguen siendo sencillas. Puede ser que con las tarántulas también nos consiguiésemos pasar la pantalla de manera sencilla, pero la verdad es que estas son rápidas usando todo esqueletos a saco, sin problema. Los elementos aéreos no nos suponen gran problemática al fin y al cabo, dado que su primera unidad melee cae rápidamente, por lo que únicamente con esqueletos es sencillo. Estoy seguro que con esqueletos y alguna tarántula la batalla también hubiera sido igual de rápida, pero la estrella de oro la podemos conseguir solo con esqueletos sin problema. Vale, vamos con la siguiente. En la siguiente ya tenemos los enanos y alabarderos. Tengo que decir que esta pantalla me ha costado bastante más de lo esperado en pasármela, porque los enanos son muy duros. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que darse cuenta que los vudús con los chamanes tienen sinergia, porque se curan, ¿vale? Los chamanes van curando y al mismo tiempo los vudús van curando. Entonces todas estos destellos que vemos dorados de vez en cuando es que se van curando. Entonces realmente la única posibilidad de conseguir matar a los enanos, que es la unidad dura aquí, la dura de pelar, es con estos chamanes que van curando los vudús y mutuamente se van curando todo. De lo contrario, esta pantalla no nos la pasamos. Esta realmente me ha sorprendido cómo de duros son los enanos, pero un montón. Impresionante, la verdad. Vale, en la siguiente pantalla tenemos los gremlins, que son ataques a distancia, y la hidra azul. En este caso la hidra es una unidad muy potente cuerpo a cuerpo, cada ciertos segundos pega un golpe y destroza todas las unidades que tiene alrededor. Entonces, ¿cómo atacamos? Pues básicamente con cerberos y muchísimos arqueros demonios. Entonces, lo que tienen que hacer los cerberos es ir directamente a por las unidades arqueras, que las destruye literalmente al instante, y mientras tanto, como podéis ver, las unidades arqueras no se acercan a la hidra tanto, se van echando hacia atrás. Entonces sí que es verdad que nos pega un golpe y nos mata directamente a todas, pero gracias a que no están cuerpo a cuerpo, las unidades la van dando poco a poco, y bueno, una vez que los cerberos ya van llegando, pues esta cae. Es importante tener tantos arqueros, de lo contrario será complicado pasarlo. Y vamos a la siguiente. En la siguiente tenemos estos autómatas con unidades arqueras. Aquí la mejor estrategia es usar las tarántulas. ¿Por qué? Porque van a saltar estos autómatas, que son súper duros, que son como no sé, pues se parecen un poco a elementales de tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a saltar, van a sobrepasar esta primera línea y van a empezar a atacar a las unidades arqueras. Aunque sean por poco, es suficiente para que vayan entrando. Si nosotros nos cogemos otro tipo de unidades, se van a quedar en primera línea pegando a los autómatas y los arqueros nos van a ir haciendo daño. Así que es la única posibilidad. La siguiente pantalla que tenemos es el dragón rojo. Así que aquí lo imprescindible es tener muchos escuderos y muchos guardianes, y muchos arqueros. Muchos caballeros y muchos arqueros que vayan haciendo de escudo, ¿vale? Mientras los arqueros vayan pegando. Entonces, bueno, es una pantalla relativamente sencilla. Una de las cosas curiosas que he visto aquí es que cuando el dragón vuela, en este caso las unidades se paran. O sea, entiendo que el dragón, no sé cómo lo han hecho, que el dragón es normal que pueda volar y durante ese vuelo lo hace muy rápido, por lo que no le disparan o los arqueros no tiran, pero todas las unidades se quedan paradas, congeladas. Es curioso. La cosa más peligrosa aquí del dragón es que va quemando en área y puede ser que nos destruya a muchas unidades. Incluso cuando hace la embestida podemos perder la mitad de los arqueros porque no tienen casi vida. Vale, vamos con la siguiente. La siguiente tenemos ya más unidades. Tenemos 4 tipos de unidades. Arriba a la derecha nos ha salido un evento en el cual, al haber vencido en modo duelo al dragón, pues nos dan ese logro. Y bueno, aquí lo que tenemos son 4 unidades. Tenemos arqueros, lanceros, alabarderos, tenemos los campeones a caballo y los frailes. Y bueno, aquí lo que nosotros vamos a hacer
es coger los enanos como unidad de retención. También algunas pocas hadas, ¿de acuerdo? Y por detrás, ¿qué vamos a poner? Por detrás vamos a poner arqueros y unidades que van a ir también haciendo de escudo, ¿vale? Estos sátiros, estos que van con un bastón, también son lo suficientemente buenos para que el muro de melee aguante lo suficiente a los arqueros, ¿vale? Los enanos pegan mucho, pero sí que es verdad que si nosotros no ponemos estos guardianes del bosque, son 5 de color naranja y con arco, no es tan fácil ganar la pantalla solo con enanos o las hadas o similares, ¿de acuerdo? Es importante llevar a esos arqueros, de lo contrario, la victoria no está asegurada. Vale, en la siguiente pantalla que tenemos, pues tenemos un poco unidades a distancia, ¿de acuerdo? En la que tenemos estos gremlins que nos van tirando, también tenemos los frailes superiores, ¿de acuerdo? Y aquí lo importante es atacar con los basiliscos, que van como convirtiendo en tierra a las unidades, además de unidades a distancia, los lagartos a distancia y lagartos a melee, que van saltando y van entrando. La verdad es que la combinación de unos pocos basiliscos con el resto es muy buena. Y lo que he visto es que además en estas pantallas tener siempre un grupo de arqueros, aunque no sea muy grande, es siempre un pro. Realmente no te tienes que pasar y tampoco te tienes que quedar corto, y en este caso es lo suficiente. En la siguiente pantalla nos enfrentamos contra basiliscos, los lagartos a melee y además un ojo, ¿de acuerdo? En esta pantalla volvemos a usar la sinergia de los chamanes con el vudú que se van curando y además los incursores, esta especie de gremlin a caballo, ¿de acuerdo? O sea, caballo a lobo, en el que nos va a servir para intentar pasar la primera línea de unidades o intentar hacer hueco, ¿de acuerdo? Y poder llegar más adelante. No son muy útiles, la verdad. Entonces, bueno, entre los que se van curando y los incursores que pasan la primera línea muy fácil, realmente esta pantalla es fácil en general. No deberíamos tener ningún problema. Aquí en la siguiente me he encontrado un problema con los vampiros, esto que llaman Nosferatu el juego, ¿de acuerdo? Dado que eran bastante duros y no eran fáciles de derrotar. Entonces, ¿qué es lo que he usado? He usado muchas medusas porque son muy buenas, hacen un murete muy bueno, pero sobre todo lo importante es que he usado estos 3 o 4 ojos que en el juego se llaman pesadillas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hacen el daño suficiente para matar a los vampiros. De lo contrario, al final lo que va a quedar es puedes matar a todos los enemigos, a todas las criaturas enemigas, menos a los vampiros, y se quedan hasta el final y al final te terminan matando. Gracias a estos ojos que tiran a distancia, a los que llaman pesadillas, hacemos lo suficientemente daño para poder destruirlo. De lo contrario, la partida la perdemos, por mucho que derrotemos todo. Honestamente creía que iba a estar más junto y me iban a dar una estrella de color plateada, pero no, al final es suficiente para que me den una dorada, así que guay. La siguiente pantalla tenemos unidades del infierno. La unidad que tenemos aquí más peligrosa son los troles de montaña que nos tiran las rocas e impactan en área. Por lo que la verdad es que no había manera de intentar pararlos porque me echaban para atrás todas las unidades. La opción que he optado es usar Raja, que es esa unidad gigante que intenta pasar las primeras líneas, aunque en la partida no dura mucho. Lo que sí que me ha servido es para que las unidades arqueras que están detrás se ceben con él y yo pueda ir un poco abriendo hueco, ¿de acuerdo? Al final, sí, lo que os dais cuenta es que me han quedado vivos los arqueros gremlin, que son lo que están dando, alguna gargolilla por ahí, pero bueno, suficiente. La verdad es que ha salvado el Raja. Vale, la siguiente pantalla que tenemos son dos hidras azules. En este caso, la mejor composición son llevar unos arqueros, los guardianes arqueros, también los archidruidas, ¿de acuerdo? Porque van reclutando ánimas y muchísimas ánimas. ¿Por qué? Porque estas hadas cuando mueren van resucitando ánimas, por lo que aunque las hidras van a destrozar todas las unidades que tengan melee cada vez que pegan el golpe, al haber tantas me va a ser suficiente con los arqueros ir pegándoles, porque digamos que van a estar siempre muy entretenidas y como son muchas también van a pegar. Así que mira, la verdad es que me sorprendió que esta pantalla fuera tan fácil con las hidras.
Vale, la siguiente pantalla, en este caso nos toca contra estas medusas, los minotauros, también hay magos y unidades melee. Entonces aquí, de acuerdo, hice una serie de pruebas para conocer un poco estas unidades, dado que no las conocía bien, pero casi siempre lo que he hecho es llevar a los caballeros a los caballeros a pie, que hacen de escudo primordial, de acuerdo, los arqueros, que siempre son buenos, y unos cuantos campeones que me parecieron interesantes de ponerlo porque siempre pegan un golpe y hacen retroceso. Entonces dije, lo mismo son útiles, pero honestamente tengo mis dudas que en esta pantalla sean realmente necesarios. Creo que con los guardianes a pie son suficientes y con los arqueros para destrozar. Si os fijáis, como los guardianes estaban puestos todos arriba, la parte de abajo se ha quedado desprotegida, pero por suerte había arqueros detrás y han limpiado tanto la parte de arriba como la de abajo. Vale, vamos con la siguiente, ya nos vamos acercando a la segunda parte. De acuerdo, aquí lo que tenemos son troles de montaña como siempre peligrosos, tenemos las salamandras que van montadas con un jinete. Esta es la problemática que me vi, es que son unidades muy fuertes y que aguantan mucho y no era capaz de conseguir destrozarlas, así que la combinación aquí adecuada es un poco usar los basiliscos, que es esta serpiente como marrón, de acuerdo, que los va cegando, los va convirtiendo de piedra, luego unidades a melee y unidades arquera. No muchas unidades arqueras, pero lo suficiente para que puedan ir haciendo daño, sin que perdamos nuestras unidades defensivas. La verdad es que la táctica me gustó mucho. La siguiente pantalla que nos encontramos archidruidas que van dropeando invocando ciertas criaturas, enanos y unidades sátiros que también son a melee y que dan miedo, y las unidades de guardianes. Aquí básicamente esta pantalla la conseguí pasar una vez que descubrí que los espectros vienen muy bien, ¿de acuerdo? Por mucho que pones las tarántulas, que intentan pasar las unidades defensivas, hasta que no colocabas los espectros, que como veis en pantalla son los que más duran y hacen bastante daño también, no conseguí pasarme la pantalla. El truco está en los espectros aquí. En la siguiente pantalla tenemos ciervos y troles de montaña que nos tiran esas rocas a distancia, más mogollón de arpías. Entonces aquí la solución es ir metiendo los paladines, porque van curando a las unidades que tenemos al lado, ¿de acuerdo? También meten un par de frailes que vayan curando también a distancia desde atrás, unidades defensivas a saco y también unos pocos arqueros. Estos 10 o 15 arqueros nos vienen muy bien. El principal problema que tenemos aquí es intentar soportar a estos ciervos que embisten, son unidades de carga, se te meten hasta adentro y te empiezan a destrozar los arqueros. Entonces al mismo tiempo no tienes que dejar que las arpías pasen, porque como las arpías pasen te quedas sin arqueros. Entonces en esta pantalla conviene no usar muchos arqueros, pero suficientes para ir haciendo daño a la vez que nuestras unidades defensivas van esperando. No podemos meter muchos alabarderos porque los troles de montaña nos los destrozarían. Entonces hay que meter estos paladines con guardianes de a pie como muro de contención. La verdad es que bastante guay. Volvemos a enfrentarnos a los ciervos, en este caso son estos marrones, entiendo que son de nivel inferior, arqueros y sátiros de los dos niveles, 21 y 16, que son unidades a melee también y suelen ser bastante duras. Entonces la solución aquí vuelve a ser algo parecido, pero cambiando el porcentaje de arqueros. Aquí meto muchos más arqueros porque ellos tienen muchas unidades a melee también, y en este caso los ciervos no parecen tan dañinos como anteriormente. Entonces sí que vemos que los sátiros por la parte de arriba se nos empiezan a colar, mientras que por la parte de abajo nosotros hemos hecho limpieza. Entonces lo que hay que intentar hacer es que estos defensores a pie son más lentos que los sátiros y nos empiezan a comer los arqueros. Si nos comen los arqueros, puede ser que no consigamos la estrella dorada al terminar la pantalla. Entonces es importante ir moviéndolos un poco, guiándolos hacia donde tienen que ir. Si os fijáis, no he ido a por los arqueros porque podrían tardar mucho en llegar a matarlos, sino que con las unidades defensivas me he ido a matar las unidades defensivas y ya esperando que mis arqueros, siendo de mayor cantidad, pues pudiesen con ellos.
Perfecto, pues ahora vamos con las larvas fantasmales, ¿de acuerdo? Son 3, son bastante duras. El truco en esta pantalla está usar señores del abismo. En este caso yo probé con 4 y no fue suficiente, me quedé poco, y con 6 sí que lo conseguí. En este caso estos señores del abismo lo que van haciendo es que van generando más diablillos en la pantalla y van entreteniéndolos. Además utilicé 53 de las unidades a distancia, ¿de acuerdo? Estos demonios o diablillos a distancia, y además el archidemonio. En este caso el archidemonio yo creo que hace bastante daño y va molestando, o al menos va centrando el focus de las larvas en estas unidades. En este caso son muy duras de pelar, pero bueno, con el focus que hacen los arqueros, porque no perdemos unidades, y realmente los señores del abismo tampoco los perdemos. No sé si es porque además de tener mucha vida, las van generando diablillos mientras tanto y se van alternando el focus que hagan estas larvas, pero la verdad es que aguantan muchísimo y al final básicamente la victoria es cuestión de tiempo. Y bueno, pues aquí ya la tenemos. Perfecto, la siguiente pantalla, tenemos muchas unidades, tenemos unidades a melee, unidades a distancia, como son estas unidades acuáticas, de acuerdo, los elementos de agua, y tenemos los archidruidas más ánimas. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Aquí el truco está en usar estos troles de montaña. 2 troles de montaña, en este caso, han sido suficientes para que vayan lanzando piedras contra las unidades a melee, porque me era la única manera de conseguir pasar y contra las unidades a melee e ir a por los elementos acuáticos. En este caso, además, los incursores me vienen genial porque en la parte de arriba estaban todas las unidades acuáticas sin ningún defensor, por lo que ha sido muy fácil ganar las unidades acuáticas. Estos elementos acuáticos son a distancia, entonces realmente con los troles de montaña conseguimos destrozar las unidades a melee enemigas, de acuerdo, todos esos sátiros, y con los incursores derrotamos las unidades a distancia. Esta pantalla me ha sido bastante difícil conseguir ganarla hasta que he encontrado la solución con los troles de montaña y he tenido un poco de suerte con los incursores. Vale, llegamos a otra batalla en la que hay un poco de todo. Tienen incursores, tienen unidades a distancia, tienen a melee. En este caso no tienen ninguna unidad que cure excepto la de los vudús, pero tienen muchos troles de montaña. Entonces lo que hay que hacer es tener menos unidades a melee. O sea, hay que tener unidades a melee que sean defensivas, pero no muchísimas, porque por cada golpe que nos den nos van a descomponer toda la defensa y nos van a matar a la mayoría. Entonces tenemos que coger unidades que aguanten en forma general, y sobre todo que no permitan que esos incursores, esos goblins con lobo nos vayan pasando. Entonces lo que tenemos que intentar es aguantar lo máximo posible, matando a sus incursores, y una vez que les hayamos matado intentar hacer hueco para destruir a sus arqueros, a sus centauros y a sus troles de montaña. Aquí tanto los genios como los magos de batalla nos han venido muy bien para curar y para hacer daño. La verdad es que esta composición de 2 y 2 es la más útil que he encontrado. No sé si existirá otra manera de conseguirlo. La siguiente pantalla es un poco enrevesada porque tenemos cerberos que hacen mucho daño, tenemos medusas y tenemos minotauros y rajas, además de el ojo que está atrás del todo. Entonces la combinación adecuada para conseguir una estrella dorada no la conseguí a la primera, pero sí que la tengo aquí, que es un poco usar este tipo de mezcla entre basiliscos, lagartos a melee, lagartos a distancia y también un par de lagartos que van curando, ¿de acuerdo? Que se colocan atrás. Entonces los basiliscos son muy importantes porque van convirtiendo en piedra a los rajas, a los cerberos y estas unidades un poco más importantes, y justo este tiempo en el que se encuentran como congeladas o de piedra nos viene perfectamente para matarlos. Si los dejamos vivos, los cerberos van a pasar nuestra línea defensiva y nos van a destrozar todos nuestros arqueros. Vale, llegando a una de las 3 últimas, aquí la cantidad de oro ya sube, ¿de acuerdo? Por lo que podemos comprar más, pero también tenemos que hacernos con un ejército más grande. Entonces, bueno, aquí tenemos una combinación de unidades de carga, como serían cerberos y raja, y unidades a distancia, como son los ojos. ¿Cuál es la combinación? En este caso lo que me ha sorprendido es que las medusas son las unidades más útiles de
de las que más, junto con enanos, me han sorprendido muchísimo, porque aguantan mucho, pegan mucho, y en esta pantalla lo único que hay que tener en cuenta es añadir un par de minotauros para hacer daño, hacer un poco más de daño. De lo contrario nos costaría un poco más pasar. ¿De acuerdo? Porque este rehab pues puede durar bastante. Entonces la ayuda de los minotauros nos viene bien, nos viene perfecto. La verdad es que no es una pantalla difícil. La siguiente ya tenemos dragón rojo con cerberos y unidades melee y a distancia. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos las unidades del castillo para enfrentarnos a ellos. Como siempre tenemos que usar paladines, los paladines van curando, tenemos que usar los guardianes, los caballeros a pie, porque también nos van a hacer de muro, y arqueros, ¿de acuerdo? Por defecto yo casi siempre establezco también algunas unidades de carga, como son estos guardianes a caballo blanco, y algunos frailes, que también aunque están atrás van haciendo daño y van curando, ¿de acuerdo? Sobre todo van curando. Entonces voy curando, digamos, en 2 líneas. Aquí incluso pues me decidí a poner un grifo por pelearse con ese dragón rojo, aunque veremos como en la pantalla realmente el grifo no sé hasta qué punto es útil, o si se puede quitar y usar todo el oro que vale ese grifo y contratar más unidades, a lo mejor más paladines que vayan curando y sean más útiles. La verdad es que tengo mis dudas, no es algo que haya probado. Y una vez que que nos aseguramos que todas las unidades a distancia se encuentran atrás, que es lo importante, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver es que por mucho que las unidades de infierno vayan quemando en área, como se van curando, tenemos nuestra propia sinergia de curación, pues vamos aguantando a esta primera línea. Y conseguimos, digamos, destruir todas las unidades melee. El dragón rojo sigue por ahí dando la brasa, sigue haciendo mucho daño, pero no lo suficiente. De hecho, si os fijáis, nuestros paladines siguen avanzando y pegando ya directamente a los arqueros. Los ifrits que están en la parte de arriba seguían molestando, pero no es suficiente para que nos derroten. Y llegamos a la última pantalla contra el dragón negro. En este caso 2 dragones negros. En la descripción que ha puesto el desarrollador es que son indestructibles, básicamente, no te da mucha más idea. Y aquí, siguiendo un poco la motivación que había seleccionado en la pantalla anterior, pues me voy a seleccionar algo similar a esta pantalla, porque me había funcionado. Paladines con las unidades defensivas, los guardianes a pie, los arqueros, los frailes que vayan también curando, y algunas unidades de carga. Las unidades de carga vienen bien contra este tipo de unidades porque les van pegando golpes, ¿de acuerdo? De vez en cuando les va pegando golpes y no les deja moverse, como que los tienen un poco inmovilizados. De hecho, si os fijáis en la parte de arriba, el dragón de arriba se encuentra, cuando te pega esta embestida que destruye básicamente todas las unidades, le estás entreteniendo, le estás evitando que vaya atacando, ¿de acuerdo? Yo creo que en cierta manera lo vas lagueando y las unidades arqueras pues se van cebando. De hecho, el de abajo sobrevive más y bueno, al final me van quedando ya pocas unidades defensivas, pero quedan suficientes para que se vaya entrenando. Dado que si este dragón hace otra embestida como la de antes, me puede destruir básicamente todas las unidades de arqueras. Y bueno, aquí obtenemos otro hito dentro del juego por haber matado dragón negro en el duelo. La verdad es que ha sido bastante interesante esta modalidad, me lo he pasado genial. Y la verdad es que me ha servido para conocer una gran cantidad de unidades y sobre todo es que las características principales y sinergias que pueden tener, muy útiles. Aquí además, pues bueno, podemos ver los logros que podemos ir desbloqueando a lo largo del juego, y podemos tener 3 logros que son de duelo. Los demás son logros que se van desbloqueando cuando vamos jugando en la modalidad normal de juego de batalla. Espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis algún problema, decidme si vosotros habéis puesto alguna combinación muy diferente a lo que he usado yo en alguna pantalla, a ver si existe una combinación de atacantes completamente diferente y que pueda vencer, o si de lo contrario es más o menos las mismas iteraciones que he probado yo. Dejadme un like y suscribiros al canal si queréis ver más contenido de este tipo. Nos vemos.